Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para una dosis de drama, intriga y giros inesperados. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie, las más impactantes, esas que te dejan sin aliento y te mantienen pegado a la pantalla. Vamos a explorar esas historias que te hacen cuestionar la moralidad, que te rompen el corazón y que te hacen animar a personajes que a veces no deberías. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque las series que les tengo preparadas hoy son verdaderas joyas, aunque algunas sean un poco oscuras. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así formen parte de esta gran comunidad de amantes de las series y películas. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este recorrido por las series turcas más impactantes. La primera serie de la que quiero hablarles es una que estoy segura, ya han escuchado, Öyle Bir Gece Zaman Ki, o Como pasa el tiempo, como se conoció en algunos países de habla hispana. Esta serie es un verdadero drama familiar ambientado en la Turquía de los años 60 y 70. Lo impactante de esta serie radica en su crudeza y realismo al mostrar las dificultades económicas y sociales de la época, así como las complejas relaciones dentro de una familia destruida por la infidelidad. El personaje de Ali Kaptan, el patriarca infiel, es simplemente detestable, pero al mismo tiempo entiendes sus motivaciones, aunque no las justifiques. Ver a Aylin, la esposa sufrida, luchar por sacar adelante a sus hijos mientras lidia con la traición, es desgarrador. Y ni hablar de cómo la serie aborda temas como el activismo político y la represión en una época turbulenta de la historia turca. Como pasa el tiempo no es una serie fácil de ver, pero es una obra maestra que te dejará pensando durante días. La recomiendo si buscas una historia profunda y conmovedora, pero prepárense para las lágrimas. Profundizando en Öyle Bir Gece Zaman Ki, es importante resaltar la meticulosidad con la que se recrea la atmósfera de la Turquía de los años 60 y 70. No solo se trata de la vestimenta y la escenografía, sino también de la forma en que la serie aborda las tensiones sociales y políticas de la época. La serie no se limita a ser un drama familiar, es un retrato social de una nación en transición, marcada por la industrialización, la migración del campo a la ciudad y el aumento de la conciencia política. El personaje de Ali Kaptan, interpretado magistralmente por Erkan Petekkaya, es un ejemplo perfecto de la complejidad moral que a menudo encontramos en las series turcas. Si bien sus acciones son indefendibles, la serie se toma el tiempo de explorar sus motivaciones, mostrando un hombre atrapado entre sus deseos y las expectativas sociales. No se trata simplemente de un villano unidimensional, es un ser humano con sus propias debilidades y contradicciones. Aylin, interpretada por Ayça Bingöl, es el corazón emocional de la serie. Su sufrimiento y su resiliencia son inspiradores. A pesar de la traición de su esposo, ella lucha con uñas y dientes para proteger a sus hijos y mantener unida a su familia. Su personaje representa la fuerza y la determinación de las mujeres turcas de la época, que a menudo debían enfrentar la adversidad con valentía y sacrificio. Los hijos de Ali y Aylin también juegan un papel crucial en la serie. Cada uno de ellos representa una perspectiva diferente sobre los cambios sociales que están ocurriendo en Turquía. Desde el joven activista que lucha por la justicia social hasta la hija rebelde que busca su propia identidad, los hijos de Ali y Aylin son un reflejo de las aspiraciones y los conflictos de la juventud turca de la época. Öyle Bir Gece Zaman Ki es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. Su crudeza y realismo son impactantes, pero también es una historia de esperanza y resiliencia. Si estás buscando una serie que te haga reflexionar sobre la vida, el amor y la familia, no dudes en ver Cómo pasa el tiempo. Ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de una serie que combina el drama con el suspenso y un toque de crimen, Ezel. Esta serie es una adaptación moderna de El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, pero con un giro turco. La historia sigue a Ömer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan por un crimen que no cometió. Después de pasar años en prisión, Ömer regresa con una nueva identidad, Ezel, y un plan de venganza elaborado meticulosamente. Lo impactante de Ezel es la forma en que explora temas como la amistad, la traición, el amor y la venganza. La serie está llena de giros inesperados y momentos de alta tensión que te mantienen al borde del asiento.
Además, las actuaciones son excelentes, especialmente las de Kenan İmirzalıoğlu como Ethel y Tuncel Kertais como Ramais Karaeski, el mentor de Ethel. Si te gustan las historias de venganza con un toque de sofisticación y mucho drama, Ethel es para ti. Ethel no es simplemente una historia de venganza, es una exploración profunda de la naturaleza humana y las consecuencias de la traición. La serie te hace cuestionar si la venganza es realmente la respuesta y si es posible perdonar a aquellos que te han hecho daño. El personaje de Ethel, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, es un antihéroe complejo y fascinante. A medida que lleva a cabo su plan de venganza, se enfrenta a dilemas morales y se ve obligado a cuestionar sus propias acciones. La serie te hace sentir empatía por Ethel, a pesar de sus métodos cuestionables. La relación entre Ethel y Ramais Karaeski y su mentor es uno de los aspectos más destacados de la serie. Ramais, interpretado por el legendario Tuncel Kertais, es un personaje sabio y enigmático que guía a Ethel en su camino de venganza. Sus conversaciones filosóficas y sus consejos estratégicos añaden una capa adicional de profundidad a la serie. La traición es un tema central en Ethel. La serie explora las diferentes formas en que la traición puede manifestarse y las consecuencias devastadoras que puede tener en las relaciones humanas. Los personajes de Cengiz, Ali y Eysan, los amigos y novia que traicionan a Ömer, son ejemplos perfectos de la ambigüedad moral que a menudo encontramos en las series turcas. Ethel es una serie que te mantiene enganchado desde el primer episodio y te sorprende constantemente con giros inesperados. Su trama intrincada y sus personajes complejos te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de tus acciones. Si estás buscando una serie de venganza con un toque de sofisticación y mucho drama, Ethel es una excelente opción. Siguiendo con la línea del suspenso, pero con un toque más psicológico, les presento Sasiyet, o Persona en español. Esta miniserie es una verdadera joya que explora la mente de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Aga decide aprovechar su condición para llevar a cabo una serie de asesinatos, creyendo que así podrá hacer justicia por las injusticias que ha presenciado a lo largo de su vida. Lo impactante de Persona es la forma en que aborda temas como la memoria, la moralidad y la venganza desde una perspectiva única. La serie te hace cuestionar si las acciones de Aga son justificables dado su estado y las circunstancias. Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy Internacional por su actuación, está absolutamente brillante en el papel de Aga. Su interpretación es tan convincente que te hace sentir empatía por un asesino. Persona es una serie inteligente, provocadora y que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Sasiyet es mucho más que una simple serie de crímenes. Es una exploración profunda de la memoria, la identidad y la moralidad. La serie te obliga a cuestionar tus propias creencias y a considerar si el fin justifica los medios. El personaje de Aga Beyolu, interpretado magistralmente por Haluk Bilginer, es uno de los más complejos y fascinantes de la televisión turca. Su diagnóstico de Alzheimer le proporciona una excusa para cometer actos atroces, pero también le permite liberarse de las restricciones sociales y morales. La serie te hace sentir empatía por Aga, a pesar de sus acciones, ya que entiendes su motivación y su frustración ante la impunidad de los culpables. La serie también aborda el tema de la memoria de una manera muy original. A medida que la memoria de Aga se desvanece, él utiliza su condición para llevar a cabo su plan de venganza. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la memoria en la construcción de nuestra identidad y cómo la pérdida de la memoria puede afectarnos como seres humanos. Sasiyet es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. Su trama inteligente y sus personajes complejos te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moralidad. Si estás buscando una serie que te desafíe intelectualmente y te haga cuestionar tus propias creencias, Persona es una excelente opción. Ahora, vamos a sumergirnos en una serie que combina el drama familiar con un toque de misterio y secretos oscuros, İçeride o Inside en inglés. Esta serie sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Umut se infiltra en una banda criminal liderada por el temible Celal Duman. Lo impactante de İçeride es la forma en que explora la relación entre los hermanos y cómo sus vidas se entrelazan a medida que descubren la verdad sobre su pasado. La serie está llena de acción, suspenso y giros inesperados que te mantienen enganchado desde el primer episodio. Además, las actuaciones de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Umut son excelentes.
Si te gustan las historias de hermanos separados por el destino, con mucha acción y drama, Icerde es una excelente opción. La serie Icerde se distingue por su ritmo trepidante y su habilidad para mantener al espectador en constante tensión. Cada episodio revela nuevas pistas y giros argumentales que complican aún más la situación de los hermanos Sharp y Umut, obligándolos a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad y su moral. El personaje de Celal Duman, el líder de la banda criminal, es un villano carismático e impredecible que añade una capa adicional de complejidad a la trama. Su relación con Sharp y Umut es ambigua y llena de secretos, lo que hace que sea difícil saber cuáles son sus verdaderas intenciones. La serie también explora el tema de la identidad y cómo el pasado puede influir en el presente. Sharp y Umut crecieron separados y en entornos diferentes, lo que ha moldeado sus personalidades y sus valores. Sin embargo, el vínculo de sangre que los une es más fuerte que cualquier circunstancia, y eventualmente se ven obligados a elegir entre su lealtad a sus familias y su deber como agentes de la ley. Icerde es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio hasta el final. Su trama llena de acción, sus personajes complejos y sus giros inesperados la convierten en una opción muy entretenida para los amantes del drama y el suspenso. Cambiando completamente de género pero manteniendo el impacto emocional, quiero hablarles de Bir Ailey Kayesi, o A Family Story en inglés. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense This Is Us. La historia sigue a 4 hermanos que nacieron el mismo día y cuyas vidas se entrelazan a lo largo de los años. Lo impactante de Bir Ailey Kayesi es la forma en que aborda temas como la familia, el amor, la pérdida y la superación personal. La serie te hace reír, llorar y reflexionar sobre tu propia vida y tus relaciones. Las actuaciones son excelentes y la química entre los miembros del elenco es palpable. Si te gustan las historias emotivas y conmovedoras que te tocan el corazón, Bir Ailey Kayesi es una serie que no te puedes perder. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Bir Ailey Kayesi logra capturar la esencia de la serie original, This Is Us, al tiempo que añade elementos propios de la cultura turca. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, mostrando tanto los momentos de alegría y felicidad como los momentos de dolor y conflicto. Cada uno de los 4 hermanos tiene su propia historia y sus propios desafíos. La serie te hace sentir empatía por cada uno de ellos y te permite conectar con sus luchas y sus aspiraciones. La serie también aborda temas importantes como la enfermedad, la pérdida y la superación personal. A través de las historias de sus personajes, Bir Ailey Kayesi te enseña la importancia de valorar a tus seres queridos y de vivir cada día al máximo. Bir Ailey Kayesi es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre tu propia vida y tus relaciones. Si estás buscando una serie emotiva y conmovedora, no dudes en darle una oportunidad. Ahora, quiero hablarles de una serie que causó mucha controversia en Turquía debido a su temática, Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros, sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Lo impactante de Fi es la forma en que explora temas como la obsesión, la manipulación y el abuso de poder. La serie es visualmente impresionante y las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serini y Sarkaya como Duru. Sin embargo, Fi es una serie muy adulta y puede ser perturbadora para algunos espectadores. Si te gustan las historias psicológicas complejas y no te importa ver contenido explícito, Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Pero les advierto, no es para todos los gustos. Fi se caracteriza por su estilo visual sofisticado y su atmósfera inquietante. La serie te sumerge en el mundo de Can Mañay, un hombre obsesionado con el control y la manipulación, y te muestra las consecuencias devastadoras de sus acciones. La serie explora temas tabú como el acoso, el abuso sexual y la salud mental. Fi no se limita a mostrar estos temas de forma sensacionalista, sino que los aborda con profundidad y complejidad, invitando a la reflexión y al debate. El personaje de Duru, interpretado por Serini Sarkaya, es una víctima de la obsesión de Can Mañay, pero también es una mujer fuerte e independiente que lucha por encontrar su propia voz. Su evolución a lo largo de la serie es uno de los aspectos más interesantes y conmovedores de la trama. Fi es una serie controvertida y provocadora que no dejará indiferente a nadie. Si estás buscando una serie que te desafíe y te haga reflexionar sobre la naturaleza humana, Fi es una opción que debes considerar, aunque debes tener en cuenta que no es apta para todos los públicos.
Finalmente, para cerrar con broche de oro este recorrido por las series turcas más impactantes, quiero hablarles de Kukur. Esta serie es un drama criminal ambientado en el barrio de Kukur, un lugar controlado por la familia Koval. La serie sigue a Yamak, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio cuando su padre es asesinado. Lo impactante de Kukur es la forma en que retrata la vida en un barrio marginal, la violencia, la lealtad y el amor familiar. La serie está llena de acción, suspenso y personajes memorables. Aras Bulut İynemli, quien también protagonizó Izerde, está excelente en el papel de Yamak. Kukur es una serie adictiva que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. Si te gustan las historias de crimen con un toque de drama familiar y mucha acción, Kukur es una excelente opción. Además, la banda sonora es increíble. Kukur se ha convertido en un fenómeno cultural en Turquía, gracias a su representación realista y cruda de la vida en un barrio marginal y a sus personajes carismáticos y complejos. La serie explora temas como la pobreza, la violencia, la corrupción y la lucha por el poder, al tiempo que celebra los valores de la familia, la lealtad y la amistad. El personaje de Yamak, interpretado por Aras Bulut İynemli, es un antihéroe carismático que se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia y de su barrio. Su lucha por proteger a los suyos y por mantener la paz en Kukur es el motor de la trama. La serie también destaca por su banda sonora, que combina música tradicional turca con ritmos modernos y urbanos. La música de Kukur se ha convertido en un éxito en Turquía y ha contribuido a aumentar la popularidad de la serie. Kukur es una serie adictiva y emocionante que te sumergirá en un mundo lleno de acción, drama y suspenso. Si estás buscando una serie que te haga vibrar y te mantenga pegado a la pantalla, no dudes en darle una oportunidad. Y con Kukur llegamos al final de este recorrido por las series turcas más impactantes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Hemos explorado dramas familiares, historias de venganza, thrillers psicológicos y dramas criminales, todos con ese toque turco que los hace tan especiales. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series impactantes que Turquía tiene para ofrecer. Los invito a explorar más y a descubrir sus propias joyas ocultas. Ahora, para resumir brevemente, hemos hablado de Öyle Bir Gece Zaman Ki, y su crudeza al mostrar la historia de una familia destrozada, Ezel y su venganza sofisticada, Sasiyet y su exploración de la moralidad y la memoria, Izerde, y su historia de hermanos separados, Bira y Ley Kayesi, y su emotividad familiar, Fi, y su temática controvertida y finalmente, Kukur, y su drama criminal en un barrio marginal. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas más impactantes. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series los han dejado sin aliento. Quiero conocer sus recomendaciones. Finalmente los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos llenos de recomendaciones, reseñas y análisis de series y películas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.